Hola jóvenes, un gusto estar de nuevo con ustedes. Recuerden que soy la profesora Suani Maldonado y les imparto la clase de Física 1. Este fin de semana vamos a entrar a ver el tema número 3, que corresponde a conversiones complejas. Nosotros el fin de semana pasado aprendimos a hacer conversiones simples, así que en esta clase nos vamos a enfocar a realizar conversiones un poquito más avanzadas, que las vamos a denominar conversiones complejas. Ustedes ya son capaces de contestar algunas preguntas previas que les presenté en la clase pasada. Ustedes ya saben qué significa SI, ya me pueden dar ejemplos de unidades de masa, tiempo, volumen y longitud. Aparte, ya saben qué es un factor de conversión. En esta clase vamos a repasar un poquito sobre las unidades derivadas. Así que ustedes también ya son capaces de definir qué es una unidad derivada. Como aprendimos en la clase pasada, vamos a encontrar en física diferentes tipos de magnitudes. Vamos a tener las magnitudes fundamentales, que son, por ejemplo, masa, tiempo, temperatura, longitud, etc. Y estas son usadas en el Sistema Internacional de Unidades. A partir de estas unidades fundamentales, se van a definir las magnitudes derivadas. De ahí su nombre, derivan de las fundamentales. Cuando nosotros querramos realizar conversiones y nos vamos a encontrar que es una magnitud derivada, pues esta va a estar compuesta por varias unidades y posiblemente pues no tengamos una equivalencia, no podamos definir un factor de conversión que sea directa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer el cambio de unidades multiplicando sucesivamente por todos los factores de conversión que se requieran para llegar así a la unidad deseada. Como se los comenté en la clase pasada, en su folleto ustedes van a encontrar al final una tabla de unidades equivalentes. Están divididas por las magnitudes que definen, por ejemplo, longitud, volumen, rapidez, ángulo, etc. Entonces, esta les puede ayudar muchísimo para poder realizar los ejercicios de las asignaciones. Vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes comprendan el tema. Vamos a iniciar convirtiendo 120 kilómetros por hora a metros por segundo. Como ustedes pueden observar, ahora no solo tenemos una sola unidad, sino que tenemos en este valor dos unidades, kilómetro que corresponde a longitud y hora que corresponde a tiempo. Y nos piden que hagamos una conversión de estas unidades a metros por segundo. Recuerden que debemos de seguir algunos pasos para que esto se nos haga más fácil. El primer paso que tenemos que seguir es anotar la cantidad que nos plantea el ejercicio que debemos convertir. En este caso, la cantidad que nos da el ejercicio es de 120 kilómetros sobre hora, que tenemos que pasarlos a metros por segundo. Ahora, el siguiente paso que debemos de seguir es elegir el factor de conversión que relacione las unidades involucradas en el problema. Este paso es muy importante. Ustedes tienen que estar muy atentos y revisar el factor de conversión correcto, porque si no lo seleccionan correctamente, desde ahí el problema va a estar mal. Recuerden ir a revisar la tablita de conversiones que tienen al final de su folleto. Recordemos que las unidades relacionadas en el problema son kilómetros, que es la unidad de longitud, y hora, que es una unidad de tiempo. Entonces primero voy a buscar un factor de conversión que involucre kilómetros y metros, porque ambas son unidades de longitud. Entonces aquí lo tengo. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Este factor de conversión yo lo puedo expresar de dos maneras. Lo puedo expresar aquí, así, un kilómetro es igual a 1000 metros, o también lo puedo expresar de esta otra manera. 1000 metros es igual a un kilómetro. Esto es igual, solo cambia la posición en la que están estas unidades. Entonces, ¿cuál de ellos debo elegir? Voy a elegir el segundo porque metros, que es la unidad a la que yo deseo convertir esos kilómetros, está arriba. Entonces recuerden que a la unidad que ustedes quieren convertir
tiene que estar arriba siempre. Ahora, voy a buscar un factor de conversión que relacione horas con segundos. Y aquí lo tengo. Una hora es igual a 3600 segundos. Este factor de conversión yo también lo puedo expresar de dos maneras. Lo puedo tener así, que una hora equivale a 3600 segundos o que 3600 segundos equivalen a una hora. Aquí, atentos, ¿cuál de ellos debo escoger? ¿El primero o el segundo? En este caso, si recordamos, el valor planteado, horas, está en el denominador. Por lo tanto, para poder cancelarla, yo necesito que horas esté en el numerador. Entonces voy a seleccionar el primero. Ya van a observar ustedes por qué es así. El tercer paso que nosotros debemos seguir es escribir la conversión de la siguiente manera. Aquí lo tengo yo. El valor que se nos da es 120 kilómetros entre hora. Aquí está el factor de conversión de longitud que nosotros ya seleccionamos, que es 1000 metros, equivalen a 1 kilómetro. Y luego lo vamos a multiplicar por el factor de conversión de tiempo, que tenemos que una hora equivale a 3600 segundos. En el paso número 4, vamos a cancelar las unidades iguales y realizar los cálculos correspondientes. Planteamos, como lo tenemos arriba, y hacemos la cancelación de las unidades iguales. Vamos a cancelar kilómetros con kilómetros y horas con horas. Entonces, vean lo importante que es seleccionar la posición correcta de las unidades para que al momento de realizar la conversión, éstas se puedan cancelar. Si ustedes se fijan, al cancelar las unidades, la unidad que me queda es metro y me queda segundo, que son las unidades deseadas, las unidades que me solicita el problema a las que yo debo convertir. Entonces, una vez que cancelamos las unidades iguales y chequeamos que nos quedan las unidades que nos piden, procedemos a realizar el cálculo. Vamos a multiplicar, necesito que ustedes usen su calculadora de forma correcta, introducen 120, lo multiplican por 1000 y luego lo dividen entre 1. Este valor pues les va a dar igual, les va a dar lo mismo. Luego el resultado lo multiplican por 1, les sigue dando el mismo valor y por último lo dividen entre 3600. Al final ese cálculo les tiene que dar 33.3 metros entre segundos, que es la unidad, que son las unidades que se nos solicitan. Y encerramos la respuesta en un recuadro y ya está este problema resuelto. Vamos a ver un segundo problema. Nos solicitan que convirtamos 20.000 decímetros sobre hora a metros sobre segundos. Entonces vamos a continuar siguiendo los pasos. El paso número 1, ustedes ya saben que debemos anotar la cantidad que nos plantea el ejercicio. En este caso el ejercicio nos plantea que vamos a convertir 20.000 decímetros a hora. ¿Qué unidades están involucradas? Unidad de longitud y unidad de tiempo, igual que en el problema anterior. Vamos a continuar haciendo el paso número 2. Debemos de elegir el factor de conversión que relacione lo que son los decímetros con metro y el otro que relacione pues horas con segundos. Voy a la tablita, o si no aparece en la tabla pues lo puedo investigar googleándolo y encuentro que un decímetro es igual a 0.1 metro. Este factor de conversión lo podemos expresar de dos maneras, igual que en el ejercicio anterior. Lo podemos expresar un decímetro arriba y 0.1 metro abajo, o 0.1 metro arriba y un decímetro abajo. ¿Qué factor de conversión vamos a utilizar? Vamos a utilizar el segundo, porque queremos pasar de decímetros a metros. ¿Ok? Ahora, voy a buscar un factor de conversión que relacione horas con segundos. Este va a ser el mismo que en el ejercicio anterior. Tenemos que una hora es igual a 3600 segundos.
Expresamos este factor de conversión de esta forma: una hora equivale a 3600 segundos o que 3600 segundos equivalen a una hora. ¿Cuál vamos a elegir? Vamos a elegir el que tenga horas arriba, porque así vamos a poder cancelarlas, porque en el valor que se nos da, horas aparece en el denominador. Así que seleccionamos el factor de conversión que la tenga arriba, que la tenga en el numerador. Continuamos con el paso número 3. Vamos a escribir la conversión de la siguiente forma. Planteamos 20.000 decímetros sobre hora y planteamos la multiplicación con los factores de conversión que seleccionamos. Podemos poner el de longitud primero, si ustedes se fijan, fue el que coloqué primero, pero me da igual si coloco primero el de tiempo, es decir, si intercambio, si pongo este aquí y este acá, o sea, la posición me va a dar igual, ¿ok? Entonces lo planteamos. En este caso voy a empezar a multiplicar este valor por la conversión de longitud de 0.1 metro equivale a 1 decímetro por el factor de conversión de tiempo. Sabemos que una hora equivale a 3600 segundos. En el paso número 4, pues vamos a cancelar las unidades iguales y realizar los cálculos correspondientes. Cancelamos decímetros con decímetros y horas con horas. Y las unidades que nos quedan son metros por segundo o entre segundos, que son las unidades que se nos solicitan. Una vez canceladas las unidades iguales, vamos a hacer el cálculo. Multiplicamos 20.000 por 0.1, luego lo dividimos entre 1, le damos igual, luego ese resultado que se nos da lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 3600. El resultado nos da que 20.000 decímetros por hora equivale a 0.55 metros por segundo. Y encerramos la respuesta y ya está. Bueno, vamos a discutir un poquito la guía número 3, que corresponde al tema conversión de unidades. En esta guía ustedes van a encontrar conversiones sencillas, que lo vimos el fin de semana pasado, y van a encontrar problemas que aprendimos ahorita en este fin de semana, que son conversiones complejas. Entonces, en la primera parte nos piden que expresemos en metros las siguientes longitudes. Entonces, si ustedes se fijan, en el inciso A tenemos kilómetros, que es unidad de longitud. Tenemos esta otra unidad de longitud, tenemos decímetros, tenemos centímetros y tenemos milímetros. En todos estos incisos se nos solicita pasarlos a metros. Así que ustedes van a ir a buscar en la tabla de conversiones que aparece al final de su folleto, o lo pueden investigar en Google, el equivalente de kilómetros a metros. Ustedes esta ya se la saben. Ustedes saben que un kilómetro equivale a 1000 metros, porque son los ejercicios de ejemplo que yo les he realizado. Van a buscar el valor de este hectómetro en metros, el decímetro ya se lo di, en centímetros ahí lo tienen, que un metro es igual a 100 centímetros y lo otro. ¿Y qué van a hacer? Pues van a elegir el factor de conversión y la posición correcta, van a realizar el cálculo y así obtienen metros en cada uno de estos incisos. Ahora, en el inciso 2 nos piden que determinemos en metros por segundo en las siguientes medidas. Aquí igual, si ustedes se fijan, aquí son conversiones complejas. En el inciso anterior eran conversiones sencillas. Van a hacer lo mismo que les expliqué en esta clase. Van a elegir los factores de conversión adecuados para poder convertir esas unidades que les plantea el problema a las unidades deseadas. ¿Y cuáles son las unidades deseadas? Metros por segundo. Entonces, para cada uno de los incisos hay que convertir a metros por segundo. Así que ustedes lo buscan y lo realizan. Ya en este tercer inciso ya también son unidades, conversiones complejas, y se les pide
que lo exprese en metros por segundo. Igual, van a hacer lo mismo que en el inciso anterior. Van a buscar los factores de conversión para cada inciso, a manera que al realizar los cálculos obtengan metros por segundo. Ya en el inciso número 4 sí cambia un poquito la dinámica de estos ejercicios. Eso lo voy a explicar. Voy a leer el ejercicio. Dice: Juliana sale a trotar diariamente 11.6 kilómetros. En su recorrido, es decir, una vez que trota esa longitud, se tarda 1 hora y media en trotar todos esos kilómetros. Entonces, en el inciso A, les preguntan cuántos metros trota Juliana o Juliana en 1 hora. Bueno, ahí hay que pensar un poquito. ¿Cómo van ustedes a saber cuántos metros trota Juliana en 1 hora? Primero, ustedes tienen que determinar cuántos kilómetros trota Juliana en 1 hora, porque si ustedes se fijan en el enunciado, les dice que Juliana trota 11.6 kilómetros en 1 hora y media. Entonces primero hay que determinar cuántos kilómetros trota Juliana en 1 hora. ¿Eso cómo lo sacan? Lo van a dividir. Voy a hacer eso. Van a dividir 11.6 entre 1.30, porque es el tiempo. Al hacer esta operación, les va a dar que en 1 hora Juliana trota 8.92 kilómetros. Lo voy a poner por aquí. 8.92 kilómetros. Esto trota Juliana en 1 hora. En 1 hora y media trota 11.6 kilómetros. Entonces, ya teniendo el valor que trota Juliana en 1 hora, lo van a pasar a metros. Y ya está. Ustedes saben que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Entonces hacen la conversión. En el inciso B, les preguntan cuántos segundos trota Juliana diariamente. Entonces ustedes aquí solo van a tomar en cuenta el valor de la unidad de tiempo, que es 1 hora y media. Entonces van a convertir 1.30, porque es 1 hora y media, a segundos. Buscan el factor de conversión, ya lo saben. En 1 hora hay 3.600 segundos. Entonces hacen la conversión. En el inciso número C, les preguntan cuántas millas recorre Juliana en 1 semana. Entonces aquí solo van a tomar en cuenta el valor de longitud, que es 11.6 kilómetros. Lo voy a poner por aquí. 11.6 kilómetros. ¿Y cómo van a saber cuánto recorre Juliana en 1 semana? Pues nosotros sabemos que 1 semana tiene ¿cuántos días? Tiene 7. Entonces este valor hay que multiplicarlo por 7. Una vez que tengan ustedes el total de kilómetros de 1 semana, los convierten a millas. Buscan un factor de conversión y lo realizan. Y ahora el inciso D nos pregunta cuántos kilómetros recorre Juliana en 1 mes. Entonces volvemos a tomar solamente el valor de longitud, que es 11.6 kilómetros, y vamos a tomar que lo vamos a tener que multiplicar por los días que tiene 1 mes. Tomemos que 30. Ya sabemos que unos meses duran más que otros, pero vamos a tomar los días, 30 días por este mes. Entonces, multiplican 11.6 kilómetros por 30 días que tiene 1 mes y van a tener el total de kilómetros que trota Juliana en 1 mes.
Al tener este resultado, ustedes lo pasan a... No, solamente eso hacen. Solo multiplican 11.6 kilómetros por 30 días y así ustedes van a tener el total de kilómetros que recorre Juliana en un mes. Si todavía, aún con esta explicación, no queda claro este ejercicio, recuerden que me pueden escribir y se los vuelvo a explicar. Ahora, la siguiente parte, pues está revuelto unidades, conversiones complejas y conversiones sencillas, así que ustedes solo tienen que verificar las unidades que tienen, que les da el problema y las unidades a las que desean convertir. El inciso número A es similar a los ejercicios que les he hecho. El inciso B también hice uno la clase pasada, son unidades de masa, hay que pasar gramos a kilogramos. En el inciso C se les pide convertir pies a pulgadas, solo que aquí está en inglés, FT significa pies, IN significa pulgadas. Y los demás, pues, este es sencillo, esta es conversión sencilla y esta es conversión sencilla. No va a tener ningún problema para realizar. Ya el inciso A y el inciso B sí son complejas, así que si es necesario hay que repetir la parte de la explicación de las conversiones complejas. Y continúan haciendo conversiones. Esta es sencilla, esta es sencilla, esta es sencilla y esta es sencilla y esta es compleja. Mi recomendación, fijarse bien las unidades que les proporciona el problema y ubicar correctamente el factor de conversión. Esta guía es un poquito larga, les va a servir mucho para que ustedes repasen esto y que les sirva para el examen. Si aún así tienen duda, una vez que hayan estudiado y que hayan hecho los ejercicios y todavía tienen duda, ya saben que me pueden escribir. Esto ha sido todo, muchachos. Éxitos, no se desanimen, échenle ganas. Ya estudiamos el tercer tema. Muchas gracias por su atención, así que nos veremos el siguiente fin de semana. Chao.